Ahorita hice toda la definición con base en un círculo. Déjenme terminar. Me falta nada más poner 3 formas algebraicas, ¿sí?, que se desprenden de y es 0. Porque estoy diciendo que puedo definir la función lineal no necesariamente con la ecuación de la recta, sino que la puedo definir con base en los valores correspondientes, imaginando que esa recta forma parte de un triángulo inscrito en un círculo. Es un ejercicio de abstracción mental que Pitágoras era un genio, aunque dijera que había tierra, fuego, aire. A lo mejor también veía el Avatar. Era aficionado al manga y al anime. Hubo relación entre los griegos y los japoneses entonces, no sé. No sé. Bien, déjenme ver. Oh, aquí lo tengo, aquí tengo mi acordeón. Para eso los humanos inventamos la escritura, porque no cabe todo el conocimiento aún del tiempo de los griegos en una cabecita humana. Manejamos información. Los seres vivos se caracterizan. Los sistemas vivos se caracterizan y diferencian de los sistemas no vivos porque son sistemas informáticos. Entonces mi computadora está viva y además son autónomos y se reproducen. Yo no he visto computadoras todavía que se reproduzcan. O sea, hay varios parámetros, hay varias características, pero una de las características es que son sistemas informáticos. ¿Qué significa? Que reciben información, la procesan y la expresan o la sacan o la emiten. Hay entradas y salidas. En termodinámica los estudiamos como sistemas abiertos. Y la termodinámica de sistemas abiertos nos permite estudiar los sistemas informáticos. O sea, como se dan cuenta, finalmente el conocimiento es uno. Nada de que física, química, matemáticas, biología, decoración de interiores, no. El conocimiento es uno, solo que es tan abundante que para más o menos empezar a conocerlo hay que entrarle por partes. Si no, uno se hace más bolas que en el curso de biomatemáticas del profesor Álvaro. Bien, entonces por eso lo compartimentalizamos en campos de conocimiento, pero es uno. Bien, entonces, ¿cómo relaciono yo los catetos, la hipotenusa y los ángulos, sabiendo que están ese triángulo inserto en una circunferencia? A través de funciones trigonométricas o relaciones. ¿Por qué funciones? Porque son relaciones entre cantidades. Y aquí las cantidades son la magnitud de los catetos, la longitud de los catetos, la longitud de la hipotenusa y el ángulo de referencia a catetos e hipotenusa. Tenemos entonces, la hipotenusa es la línea más larga del triángulo. Debe ser un triángulo rectángulo, debe haber al menos un ángulo de 90 grados. Y dos catetos, uno de ellos adyacente al ángulo y el otro en el extremo opuesto del triángulo respecto a ese ángulo. Las 3 funciones trigonométricas que debemos recordar, porque supuestamente ya las habríamos visto antes en segundo de kinder, son, y esto nos va a permitir entender el por qué se llaman así. Hay otra, respecto a un círculo yo puedo trazar un montón de líneas. Puedo trazar la línea que va de un extremo a otro extremo del círculo pasando por el centro del círculo. ¿Cómo se llama esa línea? Diámetro. Puedo trazar la línea que va del centro del círculo al perímetro del círculo. ¿Cómo se llama ese? Radio. De hecho aquí yo tengo, ¿qué es la hipotenusa? Es el radio del círculo. De hecho también puedo yo medir
estas magnitudes o la inclinación del radio en otras unidades que no son grados. De hecho, son las que más se usan cuando uso trigonometría, aunque puedo usar tanto valores de la magnitud del ángulo en grados o en radianes. Las radianes están en relación con el radio, por eso se llaman radianes. ¿Bien? No voy a profundizar en esto, revísenlo, si tienen dudas, lo abordamos después. Y hay otra línea que sería, a ver, imaginen que tengo yo aquí el diámetro, que sería además el eje de las X. Y lo desplazo paralelo. ¿Cómo lo hago para desplazarlo paralelo? Ya lo vimos la clase pasada. Le cambio uno de los parámetros de la recta. Recuerden que cuando cambiaba yo, ¿cuál parámetro? ¿El coeficiente o el exponente? El coeficiente. Podría yo desplazar la función recta en el plano cartesiano. Entonces, voy a desplazar el eje de las X o el diámetro paralelo a sí mismo a lo largo del eje de las X. Y ahora tengo esta línea de acá. ¿Cómo le llamo a esa línea? Tangente. Es tangente vamos a decir, al eje es tangente al círculo en el eje de las Y. Esta línea tangente al círculo, pero específicamente en el radio correspondiente al eje de las Y. Es tangente a este radio. También diríamos que si considero el radio como una línea recta, esta tangente es perpendicular a este radio. Es tangente a la perpendicular, a la vertical. ¿Bien? Podemos decir que es una definición del eje de las Y. Es una línea perpendicular a una línea paralela al eje de X. Voy a hacer lo equivalente. Ahora voy a inclinar el diámetro de este círculo y lo voy a desplazar perpendicular a esta hipotenusa, a este radio. ¿Qué tengo acá? Una segunda línea tangente. Ahora lo voy a hacer respecto a la otra línea. Tengo entonces, para cada hipotenusa o cada función lineal con ángulos distintos en un círculo, voy a tener una tangente distinta. Entonces, hay una relación entre el ángulo y la tangente correspondiente. Hay una relación entre la hipotenusa y su tangente. Hay una relación entre cada cateto y su tangente. Cada cateto o cada par de catetos e hipotenusa tiene una sola tangente. ¿A qué se parece? Hay una relación solamente entre cantidades y no se repite. Eso es válido para la recta de la hipotenusa y para el triángulo, más no para el círculo. Recuerden que el círculo no es una función, pero el triángulo inscrito en ella, en este círculo, sí lo es. Es una función trigonométrica. O sea, funciones trigonométricas porque cumplen con la definición básica de función. Para cada X hay solo una Y. No se repite. Ahora sí, voy con la definición de las funciones trigonométricas. Les digo que las vimos en el preescolar, pero como aquí no hay ningún niño de preescolar, vamos a tener que verlas aquí de nuevo. Apunte que dice la tangente de este ángulo. Por cierto, estos ángulos normalmente en trigonometría le llamamos el ángulo teta. ¿Sí? El ángulo teta es el ángulo que está en el origen. Entonces, la tangente del ángulo teta
la definimos como la relación o cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Sí, sí, a mí me gusta usar las letras minúsculas del alfabeto para llamarle A y B, por ejemplo. Al cateto opuesto le podríamos llamar B, pero prefiero, para no confundirnos, porque luego algunos pueden cambiarle el nombre de B a A y A a B. Opuesto siempre es opuesto y adyacente siempre es adyacente, entonces que sea el cateto, el cociente entre el cateto y opuesto, este de aquí y el adyacente, me está dando el valor de la tangente del ángulo, es decir, la inclinación de la tangente. Fíjense que también la tangente tiene una propia inclinación respecto al eje cartesiano, la cual, por lo tanto, por las leyes de la geometría de las relaciones entre ángulos, por ejemplo de líneas paralelas, puedo encontrar este valor. La relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, esto se define mediante la función seno, el seno de teta. Favor de no malinterpretar. ¿Qué mente tan cochambrosa tienes? Ok. Esta clase es para mayores de 21 años. Y la tercera función trigonométrica, por eso es que esto no se ve en preescolar. Es muy complejo. Necesitan saber aritmética, geometría básica, plana, euclidiana, bla, 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 antes de ver las funciones trigonométricas, como por ejemplo para poder ver el seno de teta. Y la tercera función, entonces, sello fundamental trigonométrica, es el cateto adyacente, el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y esta es la función coseno del ángulo teta. Bien. Hay otras funciones que son recíprocas a estas, que serían la hipotenusa entre el cateto adyacente, la hipotenusa entre el cateto opuesto y el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Son las funciones recíprocas, tienen que estar invertidas. Bien. Si no me equivoco, vamos a cotejar porque no tengo en esta punta. Secante, cosecante y cotangente. Y con estas tres o estas otras tres puedo definir cómo es esa función lineal sin tener que acudir a la ecuación general. Pretendía yo ver otro tipo de funciones, pero solamente voy a contestar a tu duda. Antes de que terminemos vomitando esto, preguntándolo, porque si estuvo denso, les digo, la cosa iba a estar densa y siendo viernes más pesado es. ¿Sí? De aquí vámonos al antro. Al antro hoy le digo. Voy a borrar esta parte porque ya no es indispensable para entender lo que está del lado derecho. Y sí me va a permitir mostrar el por qué es importante recordarlo y entenderlo mejor que lo entendíamos antes. Si yo soy biólogo, hay funciones trigonométricas, además las funciones trigonométricas me pueden ayudar a entender fenómenos que existan en la biología.
¿cómo le llama el Rey León? The Circle of Life, el círculo de la vida. Hablamos por ejemplo, del ciclo celular, de los ciclos biológicos, de los ciclos biogeoquímicos. Estamos hablando de círculos. Solo que eso sí, alguien podría decir, es que nace, crece, se reproduce y muere, nace, crece, se reproduce y muere, sí, pero no es el mismo. No serían zombies. O a lo mejor es el Dalai Lama. Como dice que ha reencarnado varias veces. Cuando en realidad lo que se encarnan son las uñas de los pies. Bueno, pues aquí mencioné la existencia de ciclos biológicos. Ya dibujé un círculo aquí. Podría dibujar acá un círculo más pequeño para que ahora sí me quepa en el pizarrón. Sí, lo vamos a ver. Empieza aquí. ¿Correcto? Ahí está. Ahí están, sí, y es el origen del círculo. ¿Bien? Podríamos usarlo quizá como un modelo. De hecho, así vienen algunos libros de biología. Cuando uno dibuja el ciclo celular, en un libro de texto básico de biología, pone aquí que inicia, crece, luego se particiona y entonces se repite. Por ejemplo, si la reproducción es de una bacteriana, acelular, asexual, reproducción asexual, pues también a las bacterias se dice que no son organismos unicelulares, sino algunos les dicen acelulares. Pero más allá de solamente ese caso del ciclo, que además digo es un ciclo un modelo un tanto artificial de lo que sería el proceso de vida de un organismo, porque formalmente ese organismo hijo ya no es el padre. Algo que siempre existe es el tiempo, al menos en este universo, y viajamos sobre la línea del tiempo y además sin poder regresar. Esto está prohibido. Al menos hasta ahorita las leyes de la física, y esas no son como las del Congreso de la Unión, no se pueden reformar ni se pueden violar. Sí, quizás si violas una ley civil tengas un castigo, una multa, una infracción o quizá una pena de prisión. Si intentas violar una ley de la naturaleza, tu pena será cambiar de ciclo biológico, quizá a la descomposición orgánica. Te mueres. Lo que me lleva a lo siguiente, que los ciclos en la naturaleza no son formalmente círculos, sino que luego me sale. Voy a borrar ese lado y lo voy a hacer de allá para acá porque luego, como soy diestro, más bien soy torpe, no soy zurdo. Hay algunas acciones que se me complican cuando trato de hacerlas manualmente. Es decir, repito, si fuera a hacer círculo, tendría que ser de allá para acá, terminar de... Lo voy a hacer más corto para que quede. ¿Correcto? Ah, sí. Acá. Ahí está. Pero si lo giro nada más se ve puro círculo. ¿Qué pasa si este círculo está atrapado en el tiempo y viaja con él? Me quedó horrible. Voy a tratar que tenga la misma altura. Aquí lo que tengo, para que tengo este radio, un radio positivo y un radio negativo.
un radio creciente, hablando de las propiedades de las funciones. Recuerden que tenemos segmentos crecientes, segmentos decrecientes, y aquí creciente, y aquí decreciente. Bien. Okay. Ahí va, ahora sí. Pasa que estoy moviendo el centro, el eje. Más o menos. Más o menos. Viajó para allá. ¿Correcto? No fue un ciclo estático o estacionado o estacionario, sino que fue un ciclo que se desplazó. Se estacionó el tiempo. Sí. De hecho, podemos ver, por ejemplo, ¿recuerdan esas curvas que por ahí dibujamos? O vimos los datos, las curvas de crecimiento. De hecho, es parte del ciclo biológico, en este caso de los seres humanos. Nacen, empiezan a crecer. ¿Bien? Ok. Yo puedo entonces, déjenme aquí corregir un poco esto, un tanto de manera mañosa de mi parte. Puedo usar mejor mi codo. Bien. Y acá sí le pongo. Ahí está. ¿Esto a qué se parece? Al círculo, solo que se ha desplazado. Imaginemos que es parte del círculo que tenía yo aquí, que se desplazó. ¿Qué tengo acá? Ahí, te pego. Este es, por ejemplo, el número de organismos en un sistema biológico. ¿Sí? Hay esto sería tiempo, y esto sería cantidad de organismos, ¿correcto? Quiere decir que para un tiempo hay esta cantidad de organismos, para otro tiempo hay otra cantidad de organismos, para otro tiempo hay otra cantidad de organismos, para otro tiempo hay otra cantidad de organismos. Si yo esto lo viera, vería que es una función. Alguien puede pensar, es que es una función como las que dibujamos antes, tipo parábola. Pero en particular lo que dibujé ahorita no es una parábola. ¿Sí? ¿De cuál lentitud? ¿Cuál? Ok. Entonces, lo que yo estoy viendo es que el fenómeno que estoy estudiando obedece lo que estoy teniendo son varios valores diferentes de, por ejemplo, del ángulo, y por lo tanto es el ángulo, pues podría estar variando la tangente. ¿Puedo yo conocer el comportamiento del fenómeno, saber si es así en realidad? ¿O si es diferente? Fíjense, aunque tiene la misma altura máxima, las inclinaciones o los triángulos que se forman
son diferentes. Son dos funciones ondulatorias diferentes. Son dos fenómenos naturales distintos. A lo mejor son dos especies biológicas que se parecen anatómicamente, pero hay algo en ellas que las hace diferentes. Y entonces cuando mido ese algo, veo la diferencia. Obedece a dos funciones distintas, a dos modelos de la naturaleza distintos. Para lo que quieras. Lo importante es que el modelo sea trigonométrico. Que el modelo de la función, el modelo matemático que a mí me explica el fenómeno natural, sea una función trigonométrica y no una función lineal o una función parabólica o una función hiperbólica. A diferentes fenómenos naturales los describen diferentes funciones matemáticas. Algunos los puedo explicar con una línea recta simple. ¡Ay, qué padre! Ya la hice. Otros no. Otra tragedia que debo hacer, tomar el curso de matemáticas, pues bueno, con el profesorado. Para poder yo tener más herramientas con las cuales tener la posibilidad de conocer mejor el fenómeno biológico que me interesa estudiar, que necesito reportar para el estudio de impacto ambiental. De otra manera me van a correr de la chamba. O sea, fíjense, y puede ser que la diferencia no fuera necesariamente aquí la altura es la misma. Lo que varía es, vamos a decir, la distancia entre este punto y este punto, lo cual depende de los parámetros trigonométricos de la función ondulatoria. También le llamamos a estos fenómenos, es un poco más, me voy a colgar de la física, pero sería un fenómeno como una onda, ¿sí? Son ondas. Todo fenómeno ondulatorio lo puedo describir con funciones trigonométricas. Ondas, además, hay valores que se repiten cada intervalo de la variable que sea, en este caso la variable tiempo, puede ser otra. Sí, se repiten, son periódicas. Fenómenos que se repiten en el tiempo, o que se repiten cuando cambio la concentración de algo. Cuando cambio la cantidad de energía, por ejemplo, cuando cambio la cantidad de alimento. Finalmente el alimento es la fuente de energía. Los fenómenos ondulatorios, los fenómenos periódicos los puedo describir, es más, no los puedo, necesito describirlos con funciones trigonométricas, no hay otra. ¿Qué tipo de fenómenos biológicos o que llevan a cabo los seres vivos? ¿Recuerdan ustedes que tienen este tipo de comportamiento? Saben ya la reproducción. Los ciclos, los fenómenos ambientales o fenómenos ecológicos son periódicos. Entonces, si yo quiero entender el comportamiento de una población a lo largo del tiempo, o en diferentes, no necesariamente a lo largo del tiempo, puede ser en un espacio geográfico, quizá me vea en la realidad de que lo describe un fenómeno, se trata de un fenómeno periódico no en el tiempo, sino en la geografía, en el espacio, no en el tiempo, sino en el espacio, y lo explica una función trigonométrica. La distribución de organismos en un ecosistema, o en diferentes ecosistemas. Fenómenos ondulatorios. Fenómenos ondulatorios. Bueno, uno que no es biológico, me imagino una botella en el mar que describe esas trayectorias y que dependiendo de la energía que lleven las olas puede ser mayor o menor la longitud. Bueno, qué bueno que mencionas eso, porque resulta que hay fenómenos biológicos que dependen de el ritmo de repetición, ¿sí? Los periodos en los cuales se repiten el agua que llega a una playa, las mareas, los ciclos de mareas. Dependiendo del ciclo de marea,
va a haber el ambiente apropiado para que un organismo se reproduzca o no, para que un organismo encuentre alimento o no. Entonces, no solamente los fenómenos biológicos en sí, los ciclos biológicos de los organismos mismos, sino los demás ciclos o fenómenos, también les llamamos fenómenos cíclicos. Los fenómenos cíclicos, ondulatorios o periódicos los debo describir con funciones trigonométricas, como pueden ser los ciclos lunares. Las mareas dependen de la posición relativas Tierra, Luna, Sol, debido a la fuerza gravitacional de cada uno de los cuerpos. Os diría Einstein de los campos gravitacionales. Einstein pasa del concepto de fuerza newtoniana al concepto de campo. Otros fenómenos ondulatorios, como puede ser la comunicación entre organismos. Bueno, la cantidad de los ciclos poblacionales. Sube la población, se comen el alimento, disminuye la cantidad de alimento, disminuye la cantidad de organismos. Sí. O sea, hay relaciones de flujos de energía y son periódicos, ondulatorios, cíclicos. Se describen por medio de funciones trigonométricas. Les digo, me interesa estudiar el comportamiento de los murciélagos. Bueno, yo sé que los murciélagos, algunos son insectívoros. ¿Y cómo lo hacen para cazar? La ecolocalización. ¿Qué es la ecolocalización? Usan el sonido, y el sonido es un fenómeno ondulatorio. Yo puedo identificar dos especies distintas de murciélagos con base en los parámetros trigonométricos de las ondas acústicas que produce. Es más, el murciélago mismo identifica el alimento, no solo la posición, el tipo de alimento en función de las propiedades matemáticas. Y eso que no llegó el curso de biomatemáticas con nuestro Alba. Batman fue mi alumno. De la onda que se refleja, del eco. Lo mismo hacen los cetáceos. O sea, hay una cantidad enorme de fenómenos biológicos que requieren al lenguaje trigonométrico para poder describirlo con mayor precisión, entenderlo mejor y poder quizá manejarlo, cuidarlo o aprovecharlo de mejor manera. De ahí la enorme importancia de entender las funciones trigonométricas y lo que se deriva de ellas. Con otras herramientas matemáticas, como las vamos a ver más adelante en el curso, que son, por ejemplo, la aplicación de los principios, de las reglas de la derivación, las reglas del cálculo diferencial e integral a las funciones trigonométricas. Y eso lo estaremos viendo más adelante.